Y un día más estamos aquí detrás de esta máscara para democratizar el conocimiento del mundo del trading, enseñaros cómo funciona realmente el mercado y acompañaros en ese camino hacia la rentabilidad. No dudéis en acompañarnos y en preguntar cualquier tipo de duda que tengáis en comentarios. Pero hoy, después de unos cuantos días ganando dinero de esta forma en concreto, coged libreta el boli y vamos a empezar. Y bien chicos, hoy vamos a explicaros el paso a paso, todo ese proceso de análisis y cómo conseguimos clavar justo en este punto esta pedazo operación de Rune que os pusimos también por nuestro canal de Juego de Traders. Ya sabéis, todos aquellos que aún no estéis en nuestro canal de gratuito, os lo dejaremos en la descripción, nuestro canal de Telegram, ¿vale? Donde ponemos cuando hacemos estas operaciones, os explicamos un poco de análisis técnico, os damos también información por audios. O sea, si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de los mercados financieros y cómo nosotros hacemos trading, pues pasaros porque, como digo, es gratis y aportamos mucho valor. Y claro, os comentamos el otro día que esta operación, de hecho, la habíamos cogido de una forma bastante interesante, bastante clavada al milímetro, y vamos a explicaros cómo lo hicimos. Si os fijáis, es una operación donde hemos sacado casi un 75% de beneficios, pero se trata de un long en por 3 en la altcoin de Rune, ¿vale? Con apalancamientos solamente por 3, eso significa que todo este espacio, es decir, esta distancia, es, como veis, aproximadamente un 25%, una absoluta locura, un 25% en spot con un apalancamiento muy bajo y conservador, ¿vale? Así que venga, vamos a ver cómo analizamos todo este proceso. Como siempre, primero nos fijamos en las estructuras macro en temporalidades más altas. Vamos, por ejemplo, a cortar por esa zona, ¿vale? Para que volvamos al principio de todo, ¿no? Donde empezó la búsqueda de este setup que al final resultó ser tan beneficioso, ¿no? Ese setup tier S, como yo los llamo, muchos lo llamaréis A más, A doble más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero simplemente cómo llegamos a cazar esa pedazo de operación, ¿vale? En primer lugar teníamos a Rune en una temporalidad bajista bastante pronunciada. Tened en cuenta que esto es temporalidad de 4 horas, con lo cual los porcentajes son muy altos. Desde este máximo anterior podemos ver que había bajado casi un 50%. Y claro, nosotros venimos de tener este rango aquí, venimos también de formar otros pequeños rangos entre medias de esa caída. Podemos ver como el precio justo en esos mínimos estructurales de estructuras superiores forma un rango, rompe esa estructura después de formar ese rango y vuelve a formar otro rango después de meternos este tipo de caídas en cascada, ¿no? El precio había subido de esa forma sin ningún tipo de resistencia anteriormente, así que en esa misma zona no teníamos ningún tipo de volumen operacional, con lo cual caímos de la misma forma, sin ningún tipo, en este caso, de soporte, nada que aguantara el mercado en esos precios. Pero claro, llegamos ya a esta zona y se empezó a formar un rango. Por supuesto, podríamos marcar perfectamente este espacio de entre medias para tener esa estructura superior. Y claro, ¿qué pasó? Que después de romperla tuvimos otro espacio de caída similar al que tuvimos anteriormente. Con toda esta información que de momento ya no necesitamos, ¿qué podríamos esperar? Pues que se formara un rango en la parte baja que ya había funcionado como zona de soporte en este punto y que si alargamos, como veis, claramente nos daba ese posible punto de rebote después de que se produjera la creación de ese rango. Como sabéis, el precio nunca va a caer a plomo, sino que siempre va a ir formando estructuras que después romperán al alza o a la baja, y es ahí donde nosotros podemos ver esos rangos. Pues bien, teniendo claro que esta zona tiene unas probabilidades muy altas de ser una zona de reversión, nosotros ya podemos ver la formación del propio rango tanto con este punto de aquí, este punto de aquí y este de aquí. En este momento nosotros ya tendríamos claro que probablemente se estaba formando un rango, que nos confirmaría de hecho en este punto de aquí.
Entonces, justamente en esta zona podríamos marcar este rango más o menos por aquí. Lo voy a poner muy a ojo porque estamos en 4 horas. Por supuesto, habría que bajar a temporalidades más bajas y ajustarlo un poquito más. Pero bueno, nosotros ya teníamos este rango, ¿vale? Podríamos haberlo operado si hubiéramos estado atentos esos días perfectamente. Pero claro, nosotros cuando realizamos esa operación hace unos días ya teníamos todos estos datos. Pero son datos que perfectamente podemos leer después de que suceda. Entonces también tuvimos esta salida, teníamos toda esta información y claro, nosotros podemos ver dos movimientos clave en este punto. El primero de ellos es, de nuevo, esta caída en cascada desde el rango superior y la formación, de nuevo, de un rango inferior. Con lo cual ya teníamos claro esta zona de liquidez donde el precio seguramente, ¿qué haría después de haber tenido esta caída tan pronunciada sin ningún tipo de soporte? Pues lo más normal es que la vuelva a subir también con muy poca resistencia hasta al menos volver a entrar a ese rango superior. Y claro, esto es lo que nosotros estábamos buscando. Intentar encontrar algún tipo de estructura de consolidación en este punto en concreto, donde el precio seguramente intentara consolidar un rango y cazar el precio en esa subida justo antes de entrar en este rango o en el momento de que lo hiciera, ¿no? Que siempre tenemos un poco de seguridad más si no entramos aquí, porque perfectamente podríamos hacer así, sino que lo más adecuado es esperar una nueva formación en este punto cuando el precio ya hubiera entrado en ese rango. Que de hecho lo vamos a ajustar un poquito más, sería más o menos así. Ahí está, perfecto. Vamos a alargarlo un poco y vamos a ver lo que ha sucedido en esta zona. Ahí está, como veis, de nuevo volvemos a atravesar rápidamente. La caída ha sido rápida, pues la subida también. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que en estas zonas, si tenemos esto de aquí, lo más normal es que tampoco tengamos volumen operativo en esa zona de vuelta. Y claro, nuestro objetivo ya estaba prácticamente cumplido. Después de ver esto, que nosotros empezamos a estudiar este setup cuando ya teníamos esta zona, pero como veis necesitamos ver qué estructura teníamos anteriormente, qué estructura se estaba produciendo en ese momento y cuáles son esos puntos clave que necesitábamos para intentar buscar una operación en este punto. Como veis, es muy importante tener claro ese plan de trading, cómo funcionan las estructuras en el mercado y estar preparados a hacer nuestro estudio para buscar en puntos en concreto nuestras operaciones. En este momento en concreto decidimos apoyarnos por un par de indicadores que os enseñamos también estas últimas semanas en el canal principal de Juego de Traders, que si no habéis visto los vídeos de allí, echadle un ojo. Y recordad que otra de las cosas más importantes en el mundo del trading es llegar a reconocer que siempre va a haber alguien que sea mejor que tú. Y digo mejor entre comillas porque seguramente cualquier operador institucional va a tener más información que cualquier persona del retail, que cualquier trader que esté en su casa intentando ganarse un sueldo. Por eso digo el mejor entre comillas, porque puede que no sea mejor, pero al tener mejor información ya va un paso por delante, porque en este mundo la información no solo es poder, sino también es dinero. Por eso, cuanto antes te metas eso en la cabeza, antes vas a pensar como estos operadores institucionales, vas a ponerte en su piel y no vas a caer tanto en sus engaños. Ojo. Y el primero de ellos es el Trend Trader with Profit Reentry, ¿vale? Lo colocamos aquí, nos vamos a configuración y aquí ya sabéis que vamos a toquetear algunas cuantas cosas. Primero, quitamos este fondo que no lo necesitamos para nada. En estos espacios pondremos, por ejemplo, de estos colores, color positivo y color negativo, para tener claro esas zonas de sobrecompra y sobreventa. Aquí lo pondré de este color más rojizo para tenerlo claro. Cambiaré también estos colores para adecuarlos al resto que ya tenemos en el gráfico, ese azulito, este rosa. Quitaremos también la coloración de las barras que no la necesitamos y aquí quitaremos estas dos señales
y las cambiaremos por estas de aquí, ¿vale? Colocaremos de nuevo los mismos colores, este triángulo negativo y este triángulo positivo hacia arriba, ¿vale? Añadiremos también el típico RSI, el de toda la vida, para tener una confirmación más combinada con el Trend Trader de cara a esas zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿vale? Y así ya tendríamos prácticamente toda la información que necesitábamos. También decir que en este punto nosotros perfectamente, si vemos un pequeño reingreso, que le voy a dar aquí un toque, ahí está, como veis, nosotros ya podríamos haber estado esperando en este punto el precio, ajustando bastante ese stop loss como hicimos y buscando al menos esa parte superior, que luego por supuesto, según como veamos la otra estructura, podríamos ampliar, como nosotros hicimos, hasta más o menos esa parte superior, que veremos también el por qué lo dejamos correr hasta ahí, ¿vale? Por supuesto, tomamos algo de beneficios en todos estos puntos, tanto en esta primera zona intermedia, en esa mitad del rango, como en esta parte superior, y dejamos un poquito hasta esa parte máxima, que repito, luego veremos el por qué decidimos cobrar en este punto en concreto, ¿vale? Pero nada, para que veáis con qué confirmación clavamos esta operación, nos vamos a temporalidades un poco más bajas en 15 minutos, donde ya podéis ver un poquito dónde cogimos exactamente esta operación, más o menos en este punto. Lo voy a poner por ahí, ya sabemos que al final los exchanges, según donde cojas la operación, cambian un poco los precios, no todos los exchanges de criptomonedas tienen el mismo precio, siempre varía 10, 20 dólares entre uno y otro, pero bueno, nosotros cogimos más o menos esta operación aquí, la estábamos esperando justo en este punto. Y claro, ¿qué confirmaciones nos daban nuestros indicadores inferiores? En primer lugar, el Trend Trader, yo lo que hice es que, como ya tenía toda esa información de ese análisis que había hecho por estructuras, todo lo que os acabo de explicar en lo que llamamos del vídeo, ya sabía que debía esperar ahí el precio, ¿vale? Ya tenía esa variable confirmada, esa primera confirmación. Y claro, ¿qué pasaba? Que justo cuando llega el precio a tocar esa línea donde estaba esperando el precio, por supuesto ya me había entrado en esa operación. ¿Qué hice? Añadí un poco más de capital justo cuando se produjo este cruce al alza. El Trend Trader, obviamente podemos esperar a que salga esta señal, que es la confirmación, pero yo en este caso, en vez de esperar a esta vela, ya directamente después de ese cruce, justo en esta, que bueno, realmente sería prácticamente lo mismo, añadí un poquito más de carga a esa operación. Pero claro, en este punto tenía el RSI aún por la parte de abajo de su media, cayendo, ¿no?, en una tendencia bastante bajista. ¿Y qué hice? Justo cuando me apareció esta señal fija, con también el RSI, si os fijáis, cortando esa media al alza y posicionándose por encima, decidí volver a cargar un poco más mi operación. Esto, por supuesto, me servirá para posteriormente que estos cobros de take profit realmente sean mayores porcentualmente. Y así, según esas variables positivas que vayamos teniendo a lo largo que se confirman después de ya estar dentro de nuestra operación, podemos decidir arriesgar un poquito más de capital o no. En este caso, volviendo al macro de 4 horas, teniendo un posicionamiento prácticamente perfecto, con un stop loss muy pequeñito, no necesitábamos nada más, es decir, sin mucho riesgo, realmente decidí aumentar de esa manera mi capital según las confirmaciones que tenía en los indicadores inferiores. Y claro, si ahora nos vamos a temporalidad diaria, podemos marcar zonas clave donde probablemente el precio pudiera tener algún tipo de resistencia estructural. El primero que se me viene ya solo visualmente es este espacio de aquí, este pequeño rango que, como veis, siempre ha interactuado tanto como soporte como de resistencia y apoyo para esas rupturas de toda la estructura general de Rune. Así que simplemente lo que hice es revisar si teníamos algún order block estructural por esta parte de aquí, más o menos. Teníamos uno pequeñito más o menos por aquí, así que ¿qué hice y cómo cobré esa operación? Volvemos a bajar a temporalidad de 15 minutos, donde podremos ver toda la estructura del precio.
De nuevo, volvemos a testear esa parte inferior, rompemos, hacemos el llamado BOS, el llamado Break of Structure de toda esta zona por encima de esa parte media del canal, que recordáis que nosotros aquí ya hemos cobrado una primera parte y, como veis, tomamos otro take profit en la parte superior, otro take profit en ese primer order block que acabamos de marcar en temporalidad diaria y la última parte la cobramos más o menos por ahí, dejamos correr un poquito, ya que esa zona de resistencia total en temporalidad diaria que venía desde hace muchos años, literalmente, sabíamos que no podíamos dejar correr más la operación, no podíamos llegar a contactar con esta zona, porque aunque la atravesara después sin ningún problema, no pasa nada, pero claro, ¿qué ocurre? Que es una zona que viene desde hace tanto tiempo que como mínimo íbamos a tener algún rechazo potente. Ahí tenéis como justo después de tocar esa parte superior, ¿qué hizo el precio? Cayó otro 14-15%. Podría haber caído más perfectamente. Así que, ¿qué hicimos? Ya llevamos 4 o 5 días de operación, así que tomamos beneficios en todos esos puntos y conseguimos llevarnos esa pedazo operación de más de un 70% de beneficios con tan solo un apalancamiento por 3. Si os fijáis en cómo ha interactuado el precio en esta zona, volvemos a tener una nueva estructura con una salida a buscar esa liquidez y nosotros donde entramos aquí sería exactamente en este punto. Siempre todas estas estructuras van a repetirse y van a tender a infinito, lo único que hay que hacer es saber estudiarlas de la forma correcta. Así que chicos, espero que os haya encantado este análisis que literalmente nos ha pagado todo el mes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Ya sabéis que nuestra intención es acompañaros y ayudaros en todo este proceso del mundo del trading, intentando también desvelar algunos de esos secretos institucionales que no dejan crecer a los pequeños traders. Es una tarea muy dura porque ellos siempre van a estar un paso por delante, pero nosotros podremos ponernos en su piel y llegar a evitar todos esos errores que hacen que el 95% de los traders pierda dinero. Y os puedo asegurar que poco a poco, si nos seguís día a día, conseguiremos que todos vosotros que aún no habéis alcanzado esa rentabilidad, paséis a ser del 5% que sí lo es. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, detrás de esta máscara.